Cadenas en la oscuridad, la noche en que el cielo irrumpió la prisión. Pedro liberado de la cárcel por un ángel. Libro de los Hechos, capítulo 12. Episodio 1. El silencio antes del milagro. 2 cadenas, 2 soldados y una sentencia de muerte al amanecer, pero lo más inquietante no es la prisión, es el silencio, porque en esa celda algo está a punto de romper las leyes de la realidad misma. ¿Qué harías si supieras que esta es tu última noche con vida? Esta no es solo la historia de una liberación, es la historia de una fe en la oscuridad más absoluta, de un hombre que ya había visto milagros, pero ahora enfrentaba su final, y quizá también es tu historia, porque todos en algún momento enfrentamos prisiones invisibles. ¿Puede la fe romper cadenas reales o solo es consuelo para el miedo? Nos encontramos en Jerusalén alrededor del año 44 después de Cristo, un tiempo de tensión, poder y persecución. El rey Herodes Agripa I busca agradar a los líderes religiosos y para hacerlo ha comenzado una cacería. Los seguidores de Jesús están en la mira. Santiago, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, ya ha sido ejecutado. La sangre ha tocado la tierra y el mensaje es claro: nadie está a salvo. Y ahora Pedro, el pescador impulsivo, el que caminó sobre el agua, el que negó y luego fue restaurado, el mismo Pedro ahora está encadenado. ¿Será este el final de su historia? Pedro es encerrado bajo máxima seguridad, 4 grupos de soldados turnándose para vigilarlo. No es una prisión común, es una jaula diseñada para evitar milagros. Porque Herodes no quiere errores, ¿puede el poder humano encerrar lo que viene de Dios? La noche cae y en el silencio de la celda los pensamientos empiezan a hablar más fuerte que las cadenas. Pedro recuerda el mar, la cruz, la tumba vacía y ahora la espada que lo espera al amanecer. ¿Dónde está Dios cuando el final parece inevitable? Pero algo cambia, no en la prisión, no en las cadenas, sino dentro de él. Pedro no grita, no lucha, ora, porque hay una paz que no depende de las circunstancias. Es posible descansar incluso cuando todo está perdido. La noche avanza y mientras el mundo duerme, algo invisible comienza a moverse, pero nadie en la prisión lo nota, aún. ¿Qué está ocurriendo fuera del alcance humano? Mientras Pedro espera la muerte, la iglesia hace algo inesperado. No protestan, no se esconden, oran sin detenerse, como si supieran que algo depende de ello. ¿Puede una oración cambiar una sentencia ya decidida? No es una oración tranquila, es desesperada, es insistente. Es el clamor de quienes ya han perdido demasiado. Santiago ya no está, también perderán a Pedro. ¿Cuánto puede resistir la fe antes de quebrarse? Pero en medio del dolor surge una certeza. No oran porque todo saldrá bien, oran porque confían, incluso si no lo hace. Y esa es una fe distinta. ¿Es tu fe dependiente del resultado o de la relación? 2 escenas, 2 realidades. Un hombre durmiendo antes de morir y un grupo luchando en oración por su vida. Y entre ambos una conexión invisible. ¿Quién está realmente cambiando el curso de la historia? La seguridad es absoluta, puertas cerradas, guardias alertas, cadenas firmes, todo está bajo control humano. ¿O eso creen? ¿Puede el control humano anticipar lo sobrenatural? Y Pedro duerme, no por ignorancia, sino por confianza, porque solo alguien que ha rendido su vida completamente puede descansar en medio de la muerte. ¿Has llegado alguna vez a ese nivel de entrega? Las cadenas siguen ahí, pero ya no tienen poder sobre su interior, porque la verdadera libertad no comienza afuera, comienza dentro. ¿De qué sirve estar libre si por dentro sigues preso? Y entonces, en el momento más oscuro de la noche, una luz irrumpe. No viene de antorchas, no viene de hombres, viene de otro lugar, y todo está a punto de cambiar. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Será liberación o el comienzo de algo aún más incomprensible? Todos enfrentamos noches donde las respuestas no llegan, donde el miedo susurra más fuerte que la fe, pero esta historia apenas comienza, porque a veces Dios evita la prisión para revelar algo mucho más grande dentro de ella. ¿Y tú? ¿Qué cadenas estás enfrentando hoy?
¿Estás luchando o confiando? Si esta historia ya empezó a hablarte, suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que también esté atravesando su noche. Porque lo que viene no es solo un milagro, es una revelación. Episodio 2. La luz en la celda. Una luz atraviesa la oscuridad, no golpea la puerta, no pide permiso, simplemente aparece. Y en un instante, la realidad deja de obedecer las reglas humanas. ¿Cómo reaccionarías si lo imposible se manifestara frente a ti? Lo que estás a punto de presenciar no es solo una liberación física, es el choque entre dos mundos, el visible y el invisible, porque hay momentos en los que lo eterno invade lo temporal y cuando eso sucede, nada vuelve a ser igual. ¿Estás preparado para entender lo que ocurre cuando Dios interviene sin aviso? Jerusalén duerme, el poder político descansa confiado, los soldados creen tener el control, pero en una celda olvidada, la historia está cambiando, no con ruido, sino con una presencia. ¿Quién gobierna realmente cuando nadie está mirando? El ángel lo toca, no con violencia, sino con urgencia silenciosa. Levántate, rápido. Las palabras no retumban, pero atraviesan el alma. ¿Es este el final o el inicio de algo imposible? Y entonces, sin esfuerzo, sin ruido, las cadenas caen, no se rompen, no se fuerzan, simplemente dejan de existir como obstáculo. ¿Qué sucede cuando lo que te ataba pierde su autoridad de repente? Pedro mira sus manos, libre, pero su mente aún está atrapada entre dos realidades. ¿Esto es real o un sueño más antes de morir? Porque a veces la intervención divina es tan inesperada que cuesta creerla incluso cuando ocurre. ¿Podrías reconocer un milagro si estuviera sucediendo frente a ti? El ángel no explica, no argumenta, solo guía. Y Pedro debe decidir quedarse o seguir lo inexplicable. ¿Cuántas veces has dudado justo en el momento en que debías avanzar? Vístete, ponte tus sandalias. Instrucciones simples en un momento extraordinario, porque lo sobrenatural también requiere obediencia en lo cotidiano. ¿Estás dispuesto a obedecer incluso cuando no entiendes el plan completo? Paso a paso, Pedro avanza, entre soldados que deberían estar despiertos, pero no lo están. El peligro sigue ahí, pero ha sido neutralizado por algo invisible. ¿Quién puede detener lo que Dios ha decidido liberar? No hubo lucha, no hubo resistencia, solo una intervención que anuló toda oposición, porque cuando Dios abre camino, no necesita negociar con los obstáculos. ¿Estás tratando de resolver con fuerza lo que solo puede resolverse con fe? Pero aún queda una puerta, la más pesada, la más imposible: hierro, cerraduras, vigilancia. El último límite entre la vida y la muerte. ¿Hasta dónde puede llegar un milagro? Se detienen frente a ella, no hay llaves, no hay guardias distraídos, solo un muro de imposibilidad. Y sin embargo, el ángel no se detiene. ¿Te has enfrentado alguna vez a algo que parecía absolutamente inamovible? Y entonces la puerta se abre, por sí sola, sin manos, sin fuerza, como si reconociera que no tiene autoridad frente a lo divino. ¿Qué otras puertas en tu vida siguen cerradas porque no has permitido que Dios intervenga? Pedro cruza el umbral y por primera vez respira aire de libertad, pero aún no comprende completamente, porque el milagro no siempre se entiende en el momento en que ocurre. Necesitas entenderlo todo para creer. Y de repente el ángel desaparece y se despedida sin explicación y Pedro queda solo, libre, pero ahora consciente. Ahora entiendo, verdaderamente, no fue un sueño, no fue una ilusión, fue intervención divina. Reconoces los momentos en los que Dios ya te ha rescatado, aunque en su momento no lo comprendiste. La prisión quedó atrás, pero la historia no ha terminado, porque ahora viene algo más difícil que escapar: entender por qué, para qué fue liberado y qué hará con esa segunda oportunidad. A veces Dios rompe cadenas en tu vida, pero tú sigues pensando como prisionero. A veces abre puertas, pero el miedo te impide avanzar, y a veces ya te ha liberado, pero aún no lo has entendido. ¿Estás viviendo como alguien libre o como alguien que aún no cree que lo es? Pedro salió de la prisión, pero ahora debe enfrentar el propósito de su libertad. ¿Y tú
Si hoy se rompieran tus cadenas, ¿sabrías qué hacer con tu vida? Si esta historia está despertando algo en ti, suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje, porque lo que viene no es solo una historia de escape, es una confrontación con el propósito. Episodio 3. Cuando la fe no cree lo que ora. Golpes en la puerta, insistentes, urgentes. Desde afuera, un hombre libre. Desde adentro, personas que no pueden creerlo. Porque a veces el mayor obstáculo para un milagro no es la prisión, es la incredulidad de quienes oraron por él. ¿Puede la fe clamar y al mismo tiempo dudar de su propia respuesta? Este episodio no trata de cadenas ni de ángeles, sino de algo más profundo, la contradicción humana. Orar, pero no esperar. Creer, pero con reservas. Porque lo que estás a punto de ver no es solo un milagro ignorado, es un espejo. ¿Te atreverías a reconocer cuántas veces has dudado justo cuando pedías un milagro? Estamos en una casa, probablemente la de María, madre de Juan, llamado Marcos. Un lugar que se ha convertido en refugio, en altar, en trinchera espiritual. Aquí, la iglesia no tiene templos, tiene hogares y corazones encendidos. ¿Puede un pequeño grupo cambiar el curso de una historia imposible? Pedro golpea la puerta, no con fuerza, pero con urgencia contenida. Sabe que sigue en peligro, sabe que su libertad aún es frágil, porque escapar no significa estar a salvo. ¿Alguna vez has salido de un problema, pero el miedo sigue persiguiéndote? Una joven llamada Rode se acerca, escucha, reconoce una voz y todo su mundo interno se sacude. No puede ser. ¿Pedro? Pero eso es imposible, ¿o no? La emoción la desborda, no abre la puerta, corre para anunciar lo impensable. Pedro está afuera, pero en su prisa deja el milagro esperando. ¿Cuántas veces has reconocido una respuesta, pero no has sabido cómo reaccionar ante ella? Y mientras tanto, Pedro espera, libre, pero aún fuera. El milagro ya ocurrió, pero no ha sido recibido. ¿De qué sirve una puerta abierta si nadie se atreve a cruzarla? Estás loca. La respuesta es inmediata. La comunidad que oraba ahora duda. No pueden aceptar lo que pidieron porque la mente a veces limita lo que el corazón anhela. Tu lógica está bloqueando lo que Dios ya hizo, pero Rode insiste, no con argumentos, sino con convicción. Ella escuchó la voz, lo sabe, pero la duda colectiva pesa más que la certeza individual. ¿Cuántas veces has silenciado por miedo a no ser creído? Debe ser su ángel. Intentan explicar lo inexplicable sin aceptar la realidad. Prefieren una teoría antes que un milagro tangible, porque aceptar el milagro implica redefinir todo lo que creen posible. ¿Estás dispuesto a cambiar tu manera de pensar cuando Dios rompe tus esquemas? Y mientras discuten, los golpes continúan. Una oportunidad insistiendo desde afuera, pero el ruido interno les impide escuchar con claridad. ¿Cuántas respuestas has ignorado por estar atrapado en tus propias dudas? Finalmente, alguien decide comprobar, no por fe, sino por agotamiento. Porque a veces la verdad no se acepta por convicción, sino por insistencia. ¿Necesitas ver para creer o puedes creer antes de ver? La puerta se abre y ahí está Pedro, no como recuerdo, no como espíritu, real, vivo, libre. ¿Estás preparado para confrontar una realidad que supera todo lo que imaginaste? El silencio es inmediato. La incredulidad se rompe y lo que queda es asombro. Porque el milagro no solo cambia circunstancias, cambia percepciones. ¿Tu fe está lista para crecer o se quedará en el límite de lo desconocido? Pedro levanta la mano, silencio, y entonces cuenta lo ocurrido. La luz, el mensajero, las cadenas cayendo, la puerta abriéndose, no como teoría, sino como testimonio. Y en ese momento, la fe del grupo cambia de forma. Ya no es solo oración, ahora es evidencia vivida. ¿Tu fe necesita experiencias o está creciendo incluso en la espera? Pero Pedro sabe algo. Esto no ha terminado, la amenaza sigue viva. El poder que lo encerró aún existe y ahora debe decidir su próximo paso. ¿La libertad es el final o el comienzo de una misión más peligrosa? Hoy muchos oran, pero pocos esperan realmente una respuesta. Muchos piden, pero cuando llega no la reconocen, porque el milagro no siempre llega como lo imaginaste.
¿Estás atento o podrías estar dejando a tu respuesta esperando afuera? Pedro ya no está en la cárcel, pero ahora la pregunta es más profunda. ¿Qué hará con lo que ha recibido? Y tú, si hoy Dios respondiera exactamente lo que estás pidiendo, ¿lo reconocerías o lo dudarías? Si esta historia te confronta, suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje, porque lo que viene no es solo liberación, es consecuencia. Episodio 4. El peso del poder y el precio del orgullo. Un hombre vestido de gloria, adorado como un dios, y en el mismo mundo, otro hombre que escapó de la muerte en silencio. Dos caminos, dos destinos. Uno busca el control absoluto, el otro ha aprendido a rendirse. ¿Cuál de los dos crees que realmente tiene el poder? Este episodio no trata solo de Pedro, sino de algo más inquietante. Lo que ocurre cuando el poder humano se enfrenta a lo divino, porque mientras uno es liberado, otro está a punto de caer. Y lo más peligroso no es la debilidad, es el orgullo. ¿Puede el éxito convertirse en la antesala de la destrucción? El amanecer llega y con él la realidad golpea la prisión. Pedro ha desaparecido. No hay señales de lucha, no hay puertas forzadas, solo cadenas vacías y un misterio imposible de explicar. ¿Quién puede dar respuesta cuando lo sobrenatural rompe la lógica humana? Los soldados son interrogados, no hay excusas suficientes, no hay explicación válida. Y en el sistema romano, fallar no es un error, es una sentencia. ¿Quién paga el precio? Cuando el control humano fracasa, Herodes escucha y no encuentra respuestas, solo frustración, solo humillación, porque el poder no tolera lo que no puede controlar. ¿Hasta dónde puede llegar alguien para proteger su autoridad? La decisión es rápida, los guardias pagan con su vida, porque en un sistema basado en el miedo, alguien siempre debe caer. Pero hay una verdad más profunda, el poder humano castiga lo que no puede comprender. ¿Estás intentando controlar lo que en realidad deberías entender? Herodes se marcha, deja Jerusalén atrás, pero no su necesidad de control, va hacia Cesarea, hacia un escenario donde su poder será exaltado y donde su historia tomará un giro irreversible. ¿Puede alguien escapar de las consecuencias de su propio orgullo? En Cesarea, una multitud espera. Representantes de Tiro y Sidón buscan reconciliación con el rey porque su bienestar depende de su favor. El poder económico se inclina ante el poder político. ¿Hasta qué punto dependes de sistemas humanos para sentir seguridad? Herodes aparece, vestido con una túnica que refleja la luz como si fuera fuego, imponente, deslumbrante, casi intocable. Y la multitud reacciona. ¿Es posible que la admiración se convierta en idolatría sin que lo notemos? Voz de Dios y no de hombre. El grito se eleva. No es solo halago, es adoración. Y en ese instante, Herodes no lo detiene, no corrige, no rechaza, acepta. Y ahí cruza una línea invisible. ¿Has aceptado reconocimiento que en realidad no te pertenece? Una sonrisa pequeña pero reveladora, porque el orgullo no siempre grita, a veces solo se queda en silencio aceptando. ¿Reconoces cuando tu corazón empieza a inclinarse hacia tu autosuficiencia? Y entonces algo cambia, no en la multitud, sino en él. Un quiebre interno invisible pero devastador. ¿Puede el juicio llegar en el momento de mayor exaltación? El cuerpo falla, el orgullo no lo sostiene, la gloria se desvanece. Y lo que parecía poder absoluto se revela frágil, porque nadie está por encima de lo eterno. ¿En qué estás confiando que podría colapsar en un instante? El caos se desata, pero no hay solución, porque esto no es político, no es humano, es una consecuencia, una respuesta a una actitud del corazón. ¿Entiendes que algunas caídas no son accidentes, sino resultados? Herodes cae, no en batalla, no por conspiración, sino por algo más profundo. No dio gloria a Dios y ese detalle cambia todo, porque el problema no era su poder, sino su origen. Olvidó de dónde venía y a quién pertenecía. ¿Te has olvidado de reconocer lo que no proviene de ti? Un trono queda vacío, una prisión también. Uno cayó mientras otro fue levantado, pero la historia aún no termina. Porque el verdadero mensaje no está en la caída del rey, sino en lo que permanece después.
¿Qué es lo único que realmente trasciende cuando todo lo demás se derrumba? Hoy, el orgullo no siempre se viste de realeza. A veces se disfraza de éxito, de logros, de reconocimiento, y poco a poco nos hace olvidar algo esencial. No somos la fuente, somos el canal. ¿Estás construyendo tu vida sobre lo que eres o sobre lo que se te ha dado? Pedro fue liberado, Herodes cayó, pero el mensaje sigue vivo. Dios no solo interviene para rescatar, también para corregir. ¿Y tú? ¿Estás caminando en humildad o acercándote sin darte cuenta al borde del orgullo? Si este mensaje te confronta, suscríbete, activa la campanita y comparte este video, porque lo que viene no es solo el final de una historia, es su significado eterno. Episodio 5. La palabra que no puede ser encadenada. Un hombre fue encarcelado y salió libre. Un rey se levantó con gloria y cayó en silencio. Pero la historia no termina ahí, porque lo más poderoso nunca estuvo en ellos, sino en algo que ni cadenas ni tronos pudieron detener. Y si todo esto no se trataba de Pedro ni de Herodes, sino de algo mucho más grande, este no es solo el final de una historia, es la revelación de un principio eterno. La palabra no puede ser encadenada, ni por el miedo, ni por el poder, ni por la muerte. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es qué ocurrió con ellos, sino qué está ocurriendo contigo. ¿Estás resistiendo esa verdad o permitiendo que transforme tu vida? Tras estos acontecimientos, algo inesperado ocurre. La persecución no detiene el mensaje, la muerte no silencia la fe, al contrario, la multiplica. Lo que intentó ser destruido se expande, porque cuando una verdad es real, no necesita protección, solo necesita ser vivida. ¿Estás viviendo lo que dices creer o solo lo estás escuchando? Pedro no regresa a la comodidad, no busca reconocimiento, sabe que sigue en peligro, pero también sabe algo más, su vida ya no le pertenece, porque quien ha sido liberado no vuelve a vivir igual. ¿Sigues viviendo para ti o para algo más grande que tú? El milagro ocurrió, pero eso no elimina las preguntas. ¿Por qué fue liberado cuando otros no? ¿Por qué él y no Santiago? El peso de la respuesta no siempre es fácil de llevar. ¿Puedes confiar incluso cuando no entiendes los planes de Dios? Y en el silencio, Pedro entiende algo. No se trata de quién vive o quién muere, se trata de propósito. Cada historia cumple un papel y el valor no está en la duración, sino en la fidelidad. ¿Estás midiendo tu vida por logros o por propósitos? El camino sigue abierto, pero no es fácil, no es seguro y no es cómodo, porque la verdadera libertad no es ausencia de peligro. ¿Estás dispuesto a seguir incluso cuando el camino no garantiza seguridad? El mensaje comienza a viajar de casa en casa, de ciudad en ciudad, más allá de Jerusalén, más allá del control político, porque lo que es verdadero no puede quedarse encerrado. Estás reteniendo lo que deberías compartir, pero la expansión trae resistencia, dudas, rechazo, conflictos, porque no todos quieren escuchar lo que confronta su forma de vivir. ¿Estás dispuesto a mantener tu fe incluso cuando no es aceptada? Y aún así, algunos escuchan y cambian, porque una sola verdad puede transformar una vida, y una vida transformada puede cambiar muchas más. ¿Estás subestimando el impacto de una decisión correcta? Las cadenas ya no están en Pedro, pero aún existen en otros, y ahora la misión es clara. No solo ser libre, sino ayudar a otros a hacerlo. ¿Tu libertad está beneficiando a alguien más o solo a ti? El mundo sigue dividido entre miedo y fe, entre control y entrega, entre quienes se aferran y quienes confían. Y esa misma división sigue existiendo hoy. ¿En qué lado estás viviendo realmente? ¿Por qué puedes estar libre por afuera y aún sentirte vacío por dentro? Puedes tener control y aún vivir con miedo. Puedes tener éxito y no tener propósito. La verdadera prisión no siempre se ve. ¿Estás seguro de que eres libre? Pero hay una verdad que atraviesa el tiempo. La libertad comienza cuando reconoces que no puedes hacerlo solo. Cuando dejas de luchar por control y eliges confiar. ¿Estás listo para soltar lo que nunca pudiste manejar? Pedro salió de una prisión física, pero la verdadera historia es que su vida entera ya estaba rendida. Y ahí está la clave. Dios no solo libera circunstancias,
transforma corazones, porque una vida rendida es una vida imposible de encadenar. ¿Y tú? ¿Estás esperando que cambie tu situación o estás dispuesto a que cambie tu interior? Las cadenas cayeron, las puertas se abrieron, el orgullo fue derribado, pero lo eterno permaneció. La palabra siguió avanzando y lo sigue haciendo hoy. No puede ser detenida. La única pregunta es si tú decidirás escucharla. Hoy no estás en una prisión romana, pero puede que estés atado por miedo, por culpa, por orgullo o por incertidumbre. Y tal vez la puerta ya está abierta, pero aún no has dado el paso. ¿Vas a quedarte o vas a salir? Si esta historia habló a tu vida, no la ignores. Suscríbete, activa la campanita, comparte este mensaje, pero más importante aún, reflexiona, porque no se trata solo de ver, se trata de decidir. ¿Seguirás viviendo en cadenas invisibles o caminarás en la libertad que ya está disponible para ti?